Mi hermana, que es piloto de avión, me llamó. ¿Que necesito preguntarte algo raro? ¿Tu esposo está en casa? Su voz sonaba extraña, casi un susurro. Y sí, le respondí, está sentado en la sala. Hubo un silencio que se sintió extraño. Entonces Kyle susurró algo que me rompió el mundo entero. Y eso no puede ser, porque lo estoy viendo con otra mujer en mi vuelo a París. Detrás de mí escuché pasos. Aiden entró a la cocina, taza de café en mano, sonriéndome con la misma expresión de cada mañana durante 7 años. La taza era la que le había comprado para su cumpleaños 40, blanca, con letras negras que decían el esposo más adecuado del mundo. Se había reído al abrirla, decía que era perfecta porque nunca confiaba en quien decía ser el mejor en algo. ¿Quién llama tan temprano?, preguntó, mientras iba a servirse otro café. Su rutina del sábado siempre era la misma: café, leer el periódico, desayuno ligero y su partido de squash a las 11. Yo apreté el teléfono con fuerza. Podía escuchar la respiración de Kyle al otro lado, esperando que dijera algo, que reaccionara, que hiciera sentido de lo que no podía tener sentido. Mi esposo estaba a 5 pasos de mí en nuestra cocina, y al mismo tiempo, aparentemente, también estaba sentado en clase ejecutiva en JFK con otra mujer. Solo Kyle, logré decir, sorprendiéndome de lo normal que sonaba mi voz. Pre-chequeo de vuelo. Aiden asintió distraído, sirviendo café con la izquierda mientras revisaba su teléfono con la derecha. Tari dijo hola. Tal vez finalmente aprovechemos esos beneficios de vuelo que siempre ofrece. Antes de seguir, quiero agradecerte por escuchar estas historias de traición y fuerza. Si crees que todos merecen la verdad en sus relaciones, considera suscribirte. Así podemos llegar a otros que necesiten estas historias. Ahora veamos cómo se desenreda esta mentira. La ironía de sus palabras me revolvía el estómago. Lo observaba moverse por la cocina con la familiaridad de alguien que realmente pertenece allí. 7 años de matrimonio habían creado estas rutinas, donde guardábamos el azúcar, como le gustaba el café, la forma en que siempre se paraba en la barra en vez de sentarse. Y Kyle, te regreso la llamada, dije en voz baja. Ava, espera. Necesito decirte algo. Su voz tenía la misma urgencia que cuando llamó hace 3 años por el infarto de papá, también un martes por la mañana. Yo estaba en esta misma cocina preparando el desayuno cuando mi mundo se tambaleó. Te llamo luego, repetí y colgué. Aiden levantó la vista de su teléfono. ¿Todo bien? Te ves pálida. Yo. Me vi en la puerta del microondas. Mismo cabello castaño recogido en una coleta, mismos ojos verdes que me dio mi padre, misma cara que me había mirado todos los días durante 37 años. Pero las palabras de Kyle habían cambiado algo fundamental. La cocina se sentía distinta, como cuando notas que un cuadro ha estado colgado torcido durante meses. Solo cansada, dije, tomando mi taza de café. Mis manos estaban firmes. 20 años trabajando como contadora forense me habían enseñado a mantener la calma al descubrir que nada era lo que parecía. Sio se había sentado frente a mí, mintiendo descaradamente sobre millones desaparecidos, y yo asentía, tomaba notas y reunía pruebas. Deberías volver a la cama, sugirió Aiden, su acento británico envolviendo las palabras con esa calidez familiar. Ese acento me había encantado hace 8 años, en la cena de un amigo en común. Estaba explicando la diferencia entre rugby y fútbol americano, gesticulando con un vaso de vino, que accidentalmente derramó sobre mi vestido. ¿Su vergüenza me había parecido adorable, o no? Tal vez sí, dije, observando su rostro. La misma mandíbula marcada, los mismos ojos verdes con destellos dorados, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de un accidente en bicicleta cuando era niño. Todo exactamente como debía ser. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kyle. Mira esto. Apareció una foto. Desde la ventana de un avión, se veía la clase ejecutiva. En el asiento 3B había un hombre con un traje azul de Tom Ford. La foto estaba tomada desde un ángulo, pero el perfil era inconfundible, como inclinaba la cabeza, la curva de su mandíbula, la forma en que gesticulaba mientras hablaba. Aiden, mi Aiden, hablando animadamente con una mujer rubia de unos 25 años,
su mano apoyada en su antebrazo con una familiaridad casual. Levanté la vista hacia el Aiden en nuestra cocina, su suéter gris de cachemira, las gafas de lectura empujadas hacia atrás en el cabello. El mismo anillo de bodas en la mano izquierda que habíamos escogido juntos en una pequeña joyería de Soho. Que en realidad, dije, con la voz sorprendentemente firme, creo que haré pancakes. ¿Pancakes? Él levantó una ceja. ¿Un martes? ¿Cuál es la ocasión? La ocasión era que mi hermana estaba viendo a mi esposo en un avión mientras mi esposo estaba en nuestra cocina. Y una de esas realidades tenía que ser falsa. Pero no podía decirlo. No todavía. No hasta entender qué estaba pasando. ¿Acaso una esposa no puede hacer pancakes para su esposo sin necesitar una razón? Sonreí. Esa media sonrisa que solía hacer latir mi corazón más rápido. Y claro, aunque ya sabes que tengo squash a las 11. Tiempo de sobra, dije, sacando ingredientes de la despensa, harina, huevos, leche. Cosas simples que tenían sentido. A diferencia de la foto en mi teléfono mostrando a mi esposo en 2 lugares al mismo tiempo. Mientras medía la harina en un tazón, pensé en las pequeñas inconsistencias que había dejado pasar los últimos meses. La noche que llegó de una cena con un cliente oliendo a un perfume que no conocía. El fin de semana que dijo ir a Boston por una conferencia que después no pude encontrar en ningún registro. La forma en que había estado perfecto últimamente. Demasiado perfecto. Sin aniversarios olvidados, sin calcetines tirados en el piso, sin hábitos irritantes que antes me volvían loca y que ahora parecían haber desaparecido. Te amo, dijo Aiden de repente, acercándose a besarme la frente. Sus labios eran cálidos, familiares. Yo también te amo, respondí automáticamente, las palabras vacías como la taza medidora en mi mano. Volvió a su periódico, acomodándose en su rutina matutina. Lo observé pasar las páginas con movimientos exactos. Cada gesto tal como lo recordaba, pero aprendía que la memoria podía fabricarse. La realidad podía editarse. Y en algún lugar entre mi cocina y el aeropuerto JFK, mi matrimonio se había dividido en 2 versiones. Una de ellas era mentira. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Kyle, no dejes que ese avión despegue. Pero incluso mientras lo enviaba, sabía que era demasiado tarde. Los motores ya estaban encendidos, la puerta cerrada, y el juego que se estaba jugando en mi vida ya había comenzado. El sonido de la puerta del apartamento cerrándose resonó en el pasillo mientras Aiden salía para su partido de squash. Me quedé en la ventana viendo cómo salía del edificio, su bolsa de gimnasio al hombro, ese paso confiado sin cambios después de todos estos años. Giró a la izquierda rumbo al club deportivo, como hacía todos los martes y sábados. Térmico, predecible, excepto que nada se sentía normal ya. En cuanto desapareció a la vuelta de la esquina, me dirigí con decisión a su oficina en casa. El escritorio de caoba que habíamos comprado en una venta de bienes en los Hamptons estaba debajo de sus diplomas de Cambridge y Harvard Business School. Todo meticulosamente organizado, como siempre, pero había aprendido que la organización, después de años de contabilidad forense, a menudo escondía las mentiras más elaboradas. Abrí mi laptop y entré a nuestras cuentas conjuntas. Mis dedos se movían por el teclado con la misma precisión que usaba cuando investigaba fondos malversados para empresas Fortune 500. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito cargaban lentamente, mes por mes, revelando un patrón que me apretaba el pecho. Ahí estaba, un cargo en el Mandarín Oriental de Tokio del 15 al 18 de marzo. Recuerdo ese fin de semana claramente. Aiden supuestamente había ido a Connecticut para ayudar a su mamá a reorganizar el garaje después de la muerte de su papá. Yo me ofrecía a ir con él, pero insistió en que me quedara en casa y descansara después de una auditoría particularmente agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, room service para 2, tratamientos de spa para 2. Mis manos temblaban un poco mientras seguía revisando. Goodbye. The Four Seasons. Un fin de semana en el que decía estar en cenas con clientes en Midtown. Yo estaba en casa con intoxicación alimentaria, demasiado enferma para cuestionar por qué sus reuniones con clientes requerían quedarse en hoteles a 40 minutos de nuestro apartamento. Abrí la tarjeta de crédito empresarial. Más hoteles,
Más restaurantes que nunca había escuchado mencionar, compras de joyería en Cartier que nunca llegaron como regalos para mí. Mi cerebro metódico, entrenado para detectar irregularidades financieras, catalogaba cada discrepancia mientras mi corazón intentaba racionalizarlas. Quizá eran regalos de clientes. Quizá los hoteles eran para ejecutivos visitantes. Quizá había una explicación que no involucrara a mi esposo viviendo una vida completamente separada. Mi teléfono sonó. Apareció el nombre de Sophia Chen en la pantalla. Estoy a 15 minutos, dijo sin rodeos. Y Ava, necesitas prepararte. Lo que encontré es extenso. Sophia y yo habíamos sido compañeras en NYU, ambas estudiando contabilidad antes de que nuestros caminos se separaran, el mío hacia investigación forense. El de ella hacia lo que llamaba de manera críptica inteligencia privada. Su divorcio de Richard, el trader de Wall Street que dormía con su asistente de 23 años, la había transformado de analista corporativa a alguien especializada en lo que ella llamaba reconocimiento marital. Mientras esperaba, seguí con mi investigación. Nuestras cuentas de inversión conjuntas mostraban actividad regular, pero cuando busqué más a fondo, encontré retiros que no reconocía. Al principio eran cantidades pequeñas, 5,000 aquí, 10,000 allá, siempre justo debajo del límite que activaría alertas automáticas. El tipo de desvío sistemático que había visto en cientos de casos de fraude, excepto que esta vez pasaba en mis propias cuentas. Sonó el timbre. Sophia estaba ahí, vestida completamente de negro, con su tablet pegada al pecho y una expresión seria. Esa misma cara había tenido cuando descubrió la infidelidad de Richard, o cuando tuvo que contarme sobre las deudas secretas de mi padre después de su muerte. Honestidad brutal entre amigas, así era ella. Muéstrame, dije, llevándola a la mesa del comedor. Abrió su tablet, los dedos volando por la pantalla con práctica precisión. La mujer con la que tu hermana lo vio es Madison Ball. Tiene 26 años, representante de ventas farmacéuticas para Silex Industries. Apareció una foto, rubia, hermosa de manera convencional, con ese aspecto pulido que delata mantenimiento caro. Llevaba 2 años trabajando en Manhattan, y aunque sus redes sociales eran privadas, Sophia logró encontrar algunas fotos etiquetadas. Las imágenes que siguieron hicieron que se me hundiera el estómago. Madison y Aiden en un restaurante que no reconocía. Madison y Aiden en lo que parecía un bar de hotel en Miami. Madison y Aiden en una gala de caridad. La misma noche que yo estaba en Boston en una conferencia. ¿Desde cuándo? Mi voz sonó distante, como si otra persona hablara. Según la huella digital, al menos 3 meses, dijo Sophia. Pero Ava, eso no es lo más extraño. Sophia abrió otra pantalla. Accedí al video de seguridad de tu edificio a través de un contacto. Mira esto. El video mostraba el lobby de nuestro edificio el martes pasado. Aiden entraba a las 6:47 de la tarde, maletín en mano. La hora coincidía con su llegada del trabajo. Todo parecía normal, hasta que Sophia hizo zoom. Mira su sombra, dijo. La sombra caía en un ángulo incorrecto y parpadeaba ligeramente al pasar bajo la lámpara de araña. Detalles invisibles para un observador casual, pero evidentes para alguien buscando engaños. Que esto es tecnología de deepfake, explicó Sophia. Alguien ha estado insertando videos falsos en el sistema de seguridad de tu edificio. Esto no es trabajo de aficionados. Estamos hablando de un software sofisticado que cuesta cientos de miles de dólares implementarlo correctamente. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar lo que esto significaba. ¿Por qué alguien haría algo tan extremo? Eso es lo que necesitamos averiguar, dijo Sophia. Pero hay más. Abrió otro archivo. Hablé discretamente con algunos vecinos tuyos. La señora Patterson del 20 se mencionó algo interesante. La señora Patterson, de 78 años, vivía sola con sus 2 gatos persas y pasaba la mayor parte del tiempo mirando el pasillo por la mirilla, el sistema de seguridad no oficial del edificio. Dijo que vio a Aiden salir con maletas hace 3 meses, el fin de semana que estabas en esa conferencia en Boston. Lo recordó porque él la ayudó con las compras al salir y le dijo que se iría un tiempo. Recordé ese fin de semana. La conferencia era obligatoria,
2 días de presentaciones interminables sobre nuevas regulaciones de la SEC. Volví el domingo en la noche y encontré a Aiden cocinando la cena, pollo rosemary, mi favorito. Dijo que había pasado el fin de semana organizando su oficina en casa y descansando. La oficina se veía exactamente igual. Pero yo llegué a casa y él estaba aquí, dije, con las palabras atoradas en la garganta. ¿Estaba él? ¿O era alguien que se veía exactamente como él? La habitación se inclinó un poco. Me aferré al borde de la mesa, mi mente de contadora tratando de crear columnas lógicas donde no había ninguna. Es una locura. La gente no se reemplaza así, dije. No, coincidió Sofía, con voz suave pero firme. No sin recursos y planificación significativos. Ava, ¿Aiden ha estado trabajando en algo sensible? ¿Algún proyecto o acuerdo que lo haga un objetivo? Pensé en su trabajo reciente, fusiones, adquisiciones, lo típico en banca de inversión. Nada que pareciera justificar un engaño tan elaborado, a menos que hubiera algo que no me había contado. Otro secreto más para la pila que ya crecía. Si necesito ver más videos, dije, con la voz más firme ahora. Cada entrada y salida de los últimos 3 meses, los recibos de las tarjetas, los registros de teléfono, todo. Sofía asintió mientras escribía rápidamente. Conseguiré lo que pueda, pero Ava, tienes que tener cuidado. Quien esté haciendo esto, ya sea Aiden o alguien más, ha invertido recursos serios. Esto no es un simple asunto, esto es otra cosa completamente. Sofía se fue dejándome un teléfono encriptado para contactarla, advirtiéndome que actuara con normalidad hasta entender el alcance completo de lo que estaba pasando. Pasé el resto de la tarde en un estado de animación suspendida, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, organizando archivos que ya estaban organizados. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas mientras mi mente recorría posibilidades cada vez más locas. A las 5:30, escuché la llave de Aiden en la cerradura, el hombre que quizá no era Aiden. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi esposo con tal precisión que nunca lo había cuestionado, hasta hoy. Arreglé mi rostro para parecer tranquila y comencé a preparar la cena. Algo huele increíble, llamó él, igual que siempre. La rutina tan familiar que se sentía como memoria muscular. Decidí hacer camarones al scampi, la receta de mi abuela de Nápoles. La salsa de ajo y vino blanco llenó el departamento con su aroma rico. Este plato tenía un significado especial en nuestra relación. El verdadero Aiden tenía una alergia grave a los mariscos, documentada con 3 visitas a emergencias a lo largo de los años. Su pulsera de alerta médica, usada religiosamente por 7 años, indicaba que los mariscos eran potencialmente mortales. Tu favorito, dije, poniendo el plato frente a él. Mi voz sonaba normal, incluso agradable. 20 años de mantener la compostura en investigaciones de fraude me habían enseñado a separar el pánico. Él miró el plato con lo que parecía un auténtico gusto. No hacías esto desde hace tiempo. Era cierto. No lo había hecho porque mi esposo moriría si lo comía. Pero este hombre tomó el tenedor sin dudar, enrolló la pasta con facilidad y llevó un camarón a la boca con aparente disfrute. Sin reacción, sin hinchazón, sin buscar un EpiPen, solo un hombre disfrutando su cena. Increíble, dijo, dando otro bocado. Tu abuela estaría orgullosa. Mi abuela había muerto hace 15 años, pero se habría horrorizado al verme sirviendo mariscos a alguien a quien estaba poniendo a prueba como si fuera un espécimen de laboratorio. Lo observaba comer, registrando cada gesto, cada expresión, buscando las costuras de su actuación. Entonces estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino con la calma medida de quien habla del clima. Deberíamos visitar a tu mamá este fin de semana. El verdadero Aiden habría inventado una excusa de inmediato. Su relación con su madre era complicada, en el mejor de los casos, tóxica en el peor. Nunca me había aprobado, ni me habría perdonado por casarme fuera de su círculo social. Nuestras visitas a Connecticut siempre eran cuidadosamente planeadas, generalmente requiriendo semanas de negociación. Suena maravilloso, respondió él sin dudar. Estará encantada de vernos. Encantada. Su madre nunca había estado encantada con nada que me involucrara.
Sentí que mi teléfono grababa desde detrás del frutero, capturando esta conversación que más tarde serviría como evidencia de que mi esposo había sido reemplazado por alguien que realmente le agradaba a su madre. Podríamos quedarnos todo el fin de semana. Seguí presionando. Ayúdala con ese proyecto del jardín que mencionó. Perfecto. La llamaré después de la cena para avisarle. El verdadero Aiden habría preferido una cirugía dental sin anestesia antes que pasar un fin de semana haciendo trabajo manual para su madre. Este hombre fallaba en todas las pruebas, pero tenía éxito perfecto siendo una mejor versión de mi esposo. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para nuestra rutina nocturna habitual, Netflix, conversación ligera sobre nuestro día, el silencio cómodo de una pareja casada por años. Excepto que nada de esto se sentía cómodo. Cada gesto, cada palabra, era como ver a un titiritero altamente experto mover hilos que yo no podía ver. Estoy agotada, anuncié a las 10, estirándome de manera exagerada. La auditoría de hoy me dejó hecha polvo. Trabajas demasiado, dijo, besándome la frente. Sus labios estaban cálidos, la presión familiar, pero algo era indefinidamente incorrecto. En nuestro dormitorio, me cambié a pijama mientras él se cepillaba los dientes. Los sonidos del baño eran perfectos, el cepillo eléctrico exactamente 2 minutos, el enjuague bucal, la rutina de lavado de cara. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica. Cuando se metió en la cama a mi lado, me obligué a permanecer quieta. Se dio la vuelta, mirando hacia el otro lado, y su respiración se calmó en minutos. El verdadero Aiden era un insomnio crónico que normalmente leía hasta pasada la medianoche. Este hombre se dormía como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin una identidad robada pesando en su conciencia. Esperé, contando sus respiraciones, hasta estar segura de que dormía profundamente. Luego me levanté de la cama con los movimientos cuidadosos de alguien desactivando una bomba. Su maletín estaba en su lugar habitual junto a la cómoda, el cuero suave por años de uso. El maletín del verdadero Aiden, en manos de un impostor. Por dentro, el contenido parecía normal a primera vista, laptop, varios archivos, tarjetas de presentación. Pero debajo de una pila de portafolios de inversión, encontré un sobre que no debía estar ahí. Mis dedos temblaban mientras sacaba su contenido, un pastub dirigido a Marcus Webb en Queens, una tarjeta del sindicato de actores, pero lo más grave eran las notas escritas a mano. Páginas y páginas en la letra de otra persona documentando mi vida con detalle extremo. Mi rutina matutina, hasta qué taza de café prefería. Mis patrones de habla, con ciertas frases destacadas. Detalles de nuestra historia como pareja que parecían un guión preparado para una audición. Ava toma su café con un azúcar, sin crema. Llama a su hermana martes y jueves. El aniversario es el 15 de octubre. Ella espera flores, aunque finge que no. Su padre murió hace 3 años. Tema delicado. Siempre se emociona en la última escena de Casablanca. Todo nuestro matrimonio reducido a puntos clave. Un estudio de personaje para quien interpretara el papel de esposo devoto. Al final de la última página, una nota con letra distinta. Máximo 3 meses. Mantener la cobertura hasta completar la transferencia. 3 meses. Esta actuación tenía fecha de caducidad. Volví a meter los papeles en el maletín de Marcus con los dedos temblando, mientras mi mente procesaba lo que significaba transferencia completa. ¿Transferencia de qué? Nuestros bienes. El departamento. Toda mi vida. Fotografié cada página con el teléfono encriptado que me había dado Sofía, luego regresé sigilosamente a la cama, donde el extraño con la cara de mi esposo seguía durmiendo tranquilo. A la mañana siguiente, domingo, observé a Marcus realizar su rutina matutina con claridad absoluta. Cada gesto estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando mencionó que necesitaba ir al gimnasio, inventé una crisis urgente con un cliente que requería atención inmediata en mi oficina. Apenas levantó la mirada de su tablet, saludando con la mano como alguien cuya mente ya estaba en otra parte. Mi edificio de oficinas estaba vacío ese domingo por la mañana, solo guardias de seguridad y los fantasmas de crímenes financieros.
Me encerré en mi oficina de esquina con vista a Park Avenue y abrí mi laptop con la determinación de alguien a punto de operar su propia vida. El software de contabilidad forense que usaba para detectar fraudes corporativos ahora diseccionaría mis finanzas personales. Empecé con nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 3 meses revelaron un patrón tan sutil que lo habría pasado por alto si no hubiera buscado específicamente robos, transferencias de 9.999 pesos. Justo por debajo del límite federal que requiere reportes, moviéndose a cuentas que no reconocía. Los bancos receptores estaban en las Islas Caimán, famosos por sus leyes de privacidad y resistencia a investigaciones internacionales. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi esposo en momentos en los que Marcos estaba sentado frente a mí en la cena o durmiendo a mi lado en la cama. El verdadero Aiden estaba en otro lugar, drenando poco a poco nuestras cuentas, mientras su doble contratado me distraía con una imitación perfecta de la vida matrimonial. Seguí el rastro del dinero a través de 3 empresas fantasma, cada una registrada en un país diferente, todas llevándome a callejones sin salida. Lux Corp International en las Islas Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre, estructuras creadas para lavar dinero y ocultar bienes de personas precisamente como yo. El rastro se enfrió en bancos suizos, famosos por sus leyes de privacidad. 15 años de ahorros, inversiones y planeación financiera desapareciendo en cuentas numeradas que podía ver, pero no tocar. La magnitud del robo me revolvió el estómago. 400,000 pesos de nuestro portafolio de inversión. 600,000 pesos de la línea de crédito de la casa, que nunca habíamos usado. Otros 300,000 pesos de fondos de retiro, tomados como préstamos para no activar alertas. $1.300.000, robados metódicamente mientras yo dormía junto a un extraño que sabía exactamente cómo me gustaba el café. Pero el dinero era solo el principio. Cuando entré a mi base de datos profesional, encontré algo peor. Los registros de acceso mostraban inicios de sesión desde direcciones IP que no reconocía. Había descargas de información financiera confidencial de 3 auditorías corporativas que yo misma había realizado. Esa información, en manos equivocadas, podía servir para tráfico de información privilegiada por millones de dólares. Busqué el perfil profesional de Madison Ball. Lo de representante de ventas farmacéuticas ahora sonaba a una tapadera. En su LinkedIn tenía conexiones con varios administradores de fondos de inversión, de esos que operan en zonas grises de la ley y no preguntan de dónde viene la información. Su historial de viajes coincidía perfectamente con operaciones sospechosas en acciones farmacéuticas que se habían hecho justo antes de anuncios importantes de la FDA. No solo me estaban robando a mí. Estaban usando mi reputación, mi acceso y mis relaciones con clientes para cometer delitos federales. Cada ingreso no autorizado, cada archivo robado, cada movimiento sospechoso, todo estaba a mi nombre. Si alguien lo descubría, no solo perdería el dinero. Perdería mi licencia, mi carrera, y tal vez mi libertad. Necesitaba ayuda, y rápido. Más allá de lo que Sofía podía ofrecerme. Marqué el número de Grace Morrison. Contestó al tercer timbrazo, con la voz ronca de alguien que acababa de despertar. Grace y yo éramos amigas desde hacía años, desde cuando ella era una fiscal ambiciosa y yo testificaba como perito en casos de fraude. Su carrera en la fiscalía terminó cuando se divorció de un juez que había estado aceptando sobornos. Aquello le destrozó la vida profesional, sí, pero también le dio una claridad brutal sobre cómo el sistema fallaba a las mujeres que descubrían que sus esposos eran criminales. Ava. Son las 7 de la mañana, en domingo, gruñó con voz dormida. Lo sé, Grace. Necesito tu ayuda. ¿Puedes verme en mi oficina? Algo en mi tono debió sonar urgente, porque solo respondió. Dame 20 minutos. Colgó. Grace llegó con el cabello recogido a medias y la ropa claramente elegida al azar. Aún así, sus reflejos de fiscal seguían intactos, a pesar de haber pasado 3 años ejerciendo por su cuenta. Le mostré todo, las transferencias de dinero, los datos robados de mis clientes, las fotos del maletín de Marcus. Ella revisaba cada documento con esa concentración feroz que antes ponía nerviosos a los abogados defensores. «Ya esto está muy bien hecho», dijo al fin, con la voz seria. «Es un fraude de identidad a nivel profesional, mezclado con espionaje corporativo y robo financiero.
Pero aquí está tu problema. Técnicamente, todo está autorizado. ¿Cómo que autorizado? Pregunté. Se usaron las credenciales de tu esposo, su huella, sus contraseñas. Sin pruebas de que él no estuviera presente cuando se hicieron esas transacciones, esto se convierte en un simple él dijo, ella dijo. Pero tengo pruebas de que Marcus Webb se hace pasar por él. Y ese actor podría decir que lo contrataron para algo legítimo, replicó ella. Tal vez Aiden quería sorprenderte, o estaba haciendo alguna investigación. Sin Aiden aquí para contradecir esa historia, y con él escondido en quién sabe dónde, las autoridades no moverán un dedo. Para cuando empiecen a investigar, el dinero ya no existirá, y las pruebas también habrán desaparecido. En ese momento, mi teléfono vibró. Pero no era el habitual, sino el encriptado que Sofía me había dado. Lo tenía escondido en el cajón del escritorio. En la pantalla apareció una notificación de una app que nunca había visto antes. Grace se inclinó hacia mí mientras lo abría. Era un solo mensaje, de un número desconocido. Revisa el teléfono viejo de Aiden. Cuando se activara, congelaría todas las transacciones, bloquearía todas las cuentas relacionadas y al mismo tiempo alertaría a los investigadores federales sobre actividad sospechosa. ¿Eso es legal? Preguntó Grace, mirando por encima de mi hombro. Es mi propia cuenta, respondí. Estoy protegiendo mis bienes del robo. Completamente legal. El virus lo incrusté en archivos llamados Q3 Investment Review y Tax Documents 2024. La arrogancia de Aiden sería su caída. Siempre revisaba nuestras inversiones antes de tomar decisiones importantes. Un hábito de sus días en la banca que ni el crimen había logrado romper. Se abrió la puerta del departamento. Marcus regresaba del gimnasio, silbando algo desafinado. Grace y yo nos miramos, lo entendió de inmediato, metiendo el teléfono de Aiden en su bolsa mientras yo cerraba la laptop. Trabajando otra vez en domingo, comentó Marcus al aparecer en el marco de la puerta, con la bolsa del gimnasio al hombro y sudor en la frente. Solo terminando, dije, con la voz firme. Grace pasó para discutir un caso en el que estamos colaborando. Asintió hacia Grace con su encanto practicado. Qué gusto verte. ¿Te quedas a comer? En realidad, dije levantándome, estaba pensando que podríamos ir a comer al lugar en Atoria. Ya sabes, a dónde fuimos después de la luna de miel. Tienen ese pulpo a la parrilla increíble. La sonrisa de Marcus no se movió, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Nunca habíamos ido a Atoria juntos. La verdadera luna de miel había sido en Santorini, no en Grecia como mencioné. Pero Marcus no lo sabía. Atoria, repitió, ganando tiempo. Es el lugar donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Grace observaba nuestro intercambio como un partido de tenis, reconociendo la prueba que yo le estaba aplicando. La mandíbula de Marcus se tensó casi imperceptiblemente. Claro, dijo finalmente, aunque pensé que estaba cerrado por remodelación. Una completa mentira para cubrir su ignorancia. El lugar que describí no existía. Sonreí cálidamente, interpretando a la esposa devota mientras documentaba otra falla en su actuación. Probablemente tengas razón. Mejor pidamos comida tailandesa. El alivio en sus hombros era visible. Grace se excusó, llevándose la evidencia con ella. Mientras Marcus se dirigía a la ducha, hice 3 llamadas telefónicas que iban a encender fuego bajo el cuidadosamente construido plan de Aiden. Primera llamada, Robert Steinberg, CEO de Steinberg Industries y el cliente más importante de Aiden. Manteniendo un tono conversacional, preocupado, pero sin alarmarme, Robert, perdón por molestarte un domingo, dije en la primera llamada. Pero noté actividad inusual en la cartera de inversiones de tu empresa mientras revisaba cuentas relacionadas. Nada grave, probablemente un error administrativo, pero quizá quieras que tu equipo le eche un vistazo. La semilla de la duda estaba plantada, regada con la preocupación justa para que disparara una auditoría interna que descubriría discrepancias vinculadas al acceso no autorizado de Aiden. Segunda llamada, Jennifer Wu, de Phoenix Capital. Mismo enfoque, ángulo diferente. Una transferencia misteriosa que no coincidía con sus patrones habituales.
Muy rara, probablemente nada, pero vale la pena revisar. Tercera llamada, David Martínez, de Meridian Financial. Para la mañana de lunes, 3 grandes empresas descubrirían brechas de seguridad que se remontaban a las credenciales asociadas con Aiden Mercer. Mi teléfono sonó al terminar la tercera llamada. En la pantalla aparecía la residencia asistida de mi madre en Nueva Jersey. El pecho se me apretó. Llamadas un domingo por la tarde normalmente significaban emergencias médicas. Señora Chin, dijo la voz de Nancy, la directora. Su madre está bien, pero muy agitada. Insiste en que alguien está mintiendo sobre la visita de su esposo. Llego de inmediato, respondí. El viaje a Nueva Jersey tomó 90 minutos. Marcus creía que estaba manejando una crisis relacionada con la medicación de mi madre. La residencia estaba rodeada de árboles que apenas empezaban a tornarse dorados, un lugar tranquilo para vidas en sus capítulos finales. La habitación de mi madre daba al jardín, fotos por todas partes, recuerdos tangibles. Ava. Me agarró las manos al instante de entrar, con una fuerza que sus 82 años no deberían permitir. Esa mujer está mintiendo. Le dije que Aiden vino el mes pasado, pero ella dice que no hay registro. Nancy estaba en una esquina, disculpándose con la mirada. El registro de visitantes no mostraba entrada, pero mi madre estaba firme. La demencia de mi madre la hacía testigo poco confiable en muchas situaciones, pero tenía momentos de claridad asombrosa, sobre todo respecto a eventos recientes. Cuéntame sobre su visita, mamá. Vino un jueves. Lo recuerdo porque era día de pudín. Preguntó sobre el seguro de vida de tu padre. Quería saber si había otras pólizas además de la que tú conocías. Le conté sobre la póliza de Northwestern Mutual, la que tu padre nunca te mencionó. Aiden dijo que quería asegurarse de que estuvieras protegida. La sangre se me heló. Había otra póliza, una que descubrí solo después de la muerte de papá, 500,000 pesos que habían servido para pagar el cuidado de mamá. Pocas personas lo sabían. ¿Preguntó por algo más? La caja de seguridad. Quiso saber en qué banco estaba y qué había dentro. Le conté sobre la colección de monedas de tu padre, la que él pensaba que algún día sería valiosa. Le besé la frente prometiéndole que volvería pronto y salí al pasillo con Nancy. Revisa tu grabación de seguridad del mes pasado. Todos los jueves, dijo Nancy, sacando su tablet. Revisamos semanas de grabaciones, desplazándonos por cada archivo, vecinos entrando y saliendo, familias visitando, cambios de personal. Y ahí estaba él. 15 de agosto, 2:47 de la tarde, Aiden entrando por la puerta principal, firmando el registro de visitantes, pasando 43 minutos con mi madre. Pero el registro. Nancy sacó la hoja física de firmas, fotografiada y archivada. El nombre de Aiden no estaba. La página mostraba un espacio vacío, como si esa línea se hubiera saltado por completo. Él firmó, dijo Nancy, desconcertada. Lo vi firmar. Alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, eliminando su firma con precisión quirúrgica, pero no se habían preocupado por revisar el video de seguridad. Aiden había planeado esto por meses, recopilando información sobre cada activo, cada póliza, cada posible fuente de dinero. Incluso había apuntado a mi madre, sacando información financiera de sus recuerdos confusos. Manejé de regreso desde Nueva Jersey con el video de seguridad de Nueva York guardado en mi teléfono. Otra prueba más en la creciente montaña de engaños de Aiden. El tráfico del domingo por la tarde avanzaba lento, dándome tiempo para procesar la crueldad calculada de visitar a mi madre. Extrayendo información financiera de una mujer cuya mente viajaba entre décadas como si fuera una radio buscando señales. Mi teléfono vibró con un mensaje de K. Su vuelo había aterrizado en Charles de Gaulle hace 3 horas. Las fotos adjuntas hicieron que mis manos se apretaran en el volante. Aiden y Madison en la casa de cambio del aeropuerto, su mano en la parte baja de su espalda con familiar intimidad. Otra foto los mostraba entrando a un taxi, la cabeza de Madison apoyada en su hombro, ambos riendo de algo en su teléfono. La hora marcaba 4:47 de la tarde, hora de París. La siguiente foto me dejó sin aliento por un momento.
Estaban en la recepción del Hotel Lancaster en los Campos Elíseos, un lugar donde las habitaciones empezaban en 800 euros por noche. Madison llevaba una pulsera de diamantes que reconocí, la que Aiden supuestamente había comprado para el cumpleaños 70 de su madre hace 6 meses. Su lenguaje corporal hablaba de comodidad practicada, de años de relación, no de unos meses. La manera en que ella ajustaba su cuello, la forma en que él la guiaba por el lobby con confianza absoluta. Esto no era una affair reciente. Era una relación que probablemente había comenzado antes de nuestro matrimonio. Llegué al estacionamiento de nuestro edificio a las 8:30 y encontré a Marcus caminando cerca del elevador. El teléfono pegado a su oído. Cuando me vio, su rostro se transformó en preocupación, pero no lo suficiente rápido para ocultar el destello de ansiedad debajo. Ahí estás, dijo, colgando abruptamente. Me estaba preocupando. ¿Cómo está tu madre? Está bien, solo confundida por unos documentos financieros antiguos, lo observé procesar esto, vi cómo sus hombros se relajaban un poco cuando no me extendí en detalles. De regreso a nuestro departamento, tomé una decisión que podía exponerlo todo o arruinar mi oportunidad de justicia. Sentada frente a Marcus en la mesa del comedor, saqué mi teléfono con una casualidad calculada. He estado pensando, dije, revisando mi calendario. Nuestro aniversario se acerca el próximo mes. 8 años desde aquella cena donde nos conocimos. Marcus asintió, su entrenamiento como actor manteniendo la expresión neutral, aunque Aiden y yo llevábamos 7 años de casados, no 8. Otro test fallido. Quiero hacer algo especial. Una fiesta sorpresa el martes por la mañana, antes de que abran los mercados. Invita a todos tus colegas de la firma, tus clientes más importantes. Muéstrales el departamento. Sirve champaña y esos pastelitos de esa panadería francesa que tanto te gusta. Sus ojos mostraron confusión. Martes por la mañana, un horario inusual para una fiesta. Siempre dijiste que los mejores tratos pasan antes del desayuno, dije, con entusiasmo en la voz. Además, sería memorable. Diferente. Abrí mis contactos, dejando que mi entusiasmo coloreara cada palabra. Yo me encargo de todo. Solo necesitas enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene exclusivo, urgente. Diles que es importante que asistan. Marcus vaciló, claramente intentando descifrar si esto formaba parte de su guión o era algo inesperado. Pero negarse habría roto su personaje y mantener su cobertura era prioridad. Si eso quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas ahora mientras preparo la cena. Quiero ver sus respuestas. Lo observé escribir el mensaje en su teléfono, sus dedos moviéndose con cierta renuencia sobre la pantalla. Colegas de banca de inversión, grandes clientes, gente cuya presencia sería imposible de explicar cuando llegaran los agentes federales. En minutos, comenzaron a llegar respuestas. Confusión mezclada con aceptación. Cuando Aiden Mercer solicita tu presencia, tú vas. Mientras preparaba nuestra última cena juntos, sentí una ola inesperada de simpatía por Marcus Webb. Era un actor fracasado de Queens que pensaba que había conseguido un papel, quizá para un reality o una broma elaborada. En cambio, se había convertido en cómplice de crímenes federales, atrapado en una actuación donde lo que estaba en juego eran sentencias de prisión, no malas críticas. Hice salmón con espárragos. Sencillo y rápido. Marcus se sentó en la isla de la cocina, manteniendo la ilusión de normalidad doméstica mientras ambos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. El guión que había memorizado ya no coincidía con la escena que se estaba jugando. ¿Vino? Ofrecí, levantando la botella de Malbec que solíamos compartir los domingos por la noche. Sacudió la cabeza rápidamente. No me siento bien. Creo que me estoy enfermando. La primera vez en 3 meses que rechazaba el alcohol. Sus instintos estaban lanzando advertencias, aunque su mente consciente aún no procesaba completamente el peligro. Vertí un vaso para mí, necesitando ese valor líquido para lo que se venía. Marcus, dije en voz baja, casi un susurro, y todo su cuerpo se tensó como un resorte a punto de romperse. Nunca llamé a Aiden por el nombre equivocado. Sé quién eres. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tirante que podía romperse en cualquier momento.
Su rostro pasó por un desfile de emociones. Primero sorpresa, luego miedo, después cálculo frío, y finalmente resignación. Era como ver a alguien descifrar un código que había estado oculto durante meses. Cuando finalmente habló, el acento británico que había usado desapareció por completo, reemplazado por un Brooklyn puro y crudo. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Desde el martes por la mañana, dije, recordando la imagen de mi hermana viendo al verdadero Aiden abordar aquel avión mientras tú estabas sentado en nuestra sala, tomando café como si nada pasara. Se llevó las manos a la cara, un gesto tan humano, tan genuino, que por un instante mi ira se suavizó. Parecía un hombre atrapado en algo más grande que él, y por un segundo, casi lo vi como una víctima también. Yo no sabía nada de los crímenes, dijo. Quiero decir, él dijo que estaban separados, que necesitaba a alguien para cuidar la casa, mantener las apariencias por negocios. Me pagó $20,000 en efectivo para que fingiera ser él durante 3 meses. Pensé que era raro, pero legal. Lo miré fijamente. ¿De verdad creíste eso? Quise creerlo. Su voz se quebró un poco. He estado audicionando durante 15 años, continuó. Esperando mesas, conduciendo camionetas de entrega, viendo cómo actores más jóvenes conseguían los papeles que yo quería. Y entonces aparece este tipo, me ofrece más dinero del que jamás había visto para interpretar un papel. No pregunté nada porque no podía permitírmelo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Grace, FBI moviéndose mañana por la mañana. Todo está en su lugar. Miré a Marcus, este extraño que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en un engaño que había destruido mi vida. Pero sentada frente a él, viendo la derrota en sus hombros, reconocí a otra víctima más de la manipulación de Aiden. Mañana por la mañana, dije, mi voz firme y clara. Los agentes federales llegarán. La gente que invitaste estará aquí para presenciarlo. Puedes elegir ser arrestado como co-conspirador o cooperar como testigo. Testigo, dijo de inmediato. Dios, testigo. Tengo documentos, grabaciones. Me hizo guardar todo por si te ponías sospechosa. Dijo que era seguro. Marcus pasó la noche en nuestro sofá, después de mostrarme la llave de un depósito donde había guardado absolutamente todo, contratos, grabaciones de llamadas con Aiden, instrucciones detalladas para mantener el engaño. No dormimos casi nada, los dos esperando el amanecer que pondría fin a esta actuación elaborada y peligrosa. A las 5:47 de la mañana, mi teléfono sonó. Era K. Los atraparon, dijo, su voz cargada de cansancio y satisfacción en partes iguales. La policía francesa los arrestó en Charles de Gaulle. Intentaban abordar un vuelo de conexión a Suiza. La puse en altavoz para que Marcus pudiera escuchar. Se incorporó en el sofá, la manta que le había dado enrollada alrededor de la cintura, con la mirada de un hombre a punto de escuchar su propio veredicto. Y el arresto fue dramático, continuó K. Estaban en el salón premium cuando llegó la policía. Madison empezó a llorar, diciendo que no sabía nada de ningún crimen. Pero Aiden, su compostura finalmente se quebró. Intentó huir. Lo derribaron ahí mismo, frente a todos. Alguien lo filmó. Ya está en los noticieros europeos. Marcus cerró los ojos, quizás dándose cuenta de lo cerca que había estado de estar en esas esposas él mismo. Me levanté y caminé hacia la cocina, preparando café, las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mi cuerpo. Pronto, el departamento se llenaría de testigos de la culminación de la mentira de Aiden, de todo el engaño cuidadosamente construido. Mientras el café goteaba, respiré hondo. Todo lo que habíamos vivido, cada sospecha, cada investigación, cada momento de terror y duda, estaba a punto de llegar a su fin. Marcus, sentado en el sofá, era un actor atrapado en una obra que nunca quiso interpretar, y yo, finalmente, me sentía dueña de la escena. El aroma del café se mezclaba con la luz suave de la mañana que entraba por la ventana. Afuera, la ciudad despertaba sin saber que dentro de este departamento se estaba escribiendo el capítulo final de una traición que había durado meses. Prepárate, le dije a Marcus, mi voz calmada pero firme. Hoy se acaba todo. Y él asintió, un hombre pequeño en un papel gigante,
mientras yo revisaba una última vez los documentos, las pruebas, y sentía el peso de los meses de vigilancia, investigación y engaño culminar en este instante decisivo. Para las 7:30 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros invitados. Robert Steinberg, de Steinberg Industries, con la ceja levantada y una mezcla de curiosidad y confusión. Jennifer Wu, de Phoenix Capital, impecable como siempre, pese a la hora tan inusual. David Martínez, varios socios jóvenes del despacho de Aiden, y clientes cuyos portafolios manejaban miles de millones en activos. Se agruparon en la sala, aceptando el café con cierta incomodidad y comenzando el típico plática ligera, tratando de llenar el silencio incómodo y preguntándose por qué los habían convocado a tan extraña hora. Y esto más les vale que valga la pena, Aiden, dijo Robert, mirando a Marcus, que estaba congelado junto a la ventana. Yo había cancelado una reunión de desayuno con todo el equipo de finanzas para asegurarme de que estuvieran presentes. Marcus me miró, el pánico reflejado en sus ojos. Su guión no había previsto esto. Di un paso al frente, interpretando a la anfitriona perfecta una última vez. Gracias a todos por venir. Sé que la hora es poco común, pero en un momento entenderán por qué su presencia es tan importante. A las 7:58 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Varios juegos de pasos avanzando con decisión. Marcus los escuchó también, su rostro palideció. El timbre sonó una vez, seguido inmediatamente por golpes firmes en la puerta. Agentes federales, tenemos una orden, se oyó. La sala estalló en murmullos confusos mientras abría la puerta. 6 agentes del FBI entraron, transformando de inmediato nuestro apartamento de un encuentro social a una escena de crimen. La líder, una mujer de cabello gris acero y ojos que no se perdían nada, levantó sus credenciales. Agente Sarah Brennan, División de Crímenes Financieros del FBI. Buscamos a Aiden Mercer. Ese soy yo, dijo Marcus, y su acento de Brooklyn se coló por debajo del disfraz británico que había estado usando. Pero no era él. No realmente. Miró al agente Brennan con un alivio desesperado. Quiero cooperar. Tengo evidencia. Me contrataron para suplantarlo. La sala quedó en silencio absoluto. Solo se escuchó el golpe de una taza de café contra un platito. La boca de Robert Steinberg se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Jennifer Wu sacó su teléfono, probablemente evaluando el riesgo para su empresa ante lo que estaba ocurriendo. El señor Webb, dijo la agente Brennan con firmeza, ya conociendo su nombre real. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, robo de identidad y lavado de dinero. Mientras le colocaban las esposas a Marcus, me miró con algo parecido a gratitud. La unidad de almacenamiento en Queens Boulevard, dijo rápidamente. Unidad 447. Está todo ahí. Mientras los agentes le leían sus derechos, mi computadora hizo un sonido que había estado esperando, la notificación de que el virus financiero se había activado. En la pantalla, pude ver en tiempo real cómo las cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. 47 millones de dólares en fondos robados bloqueados digitalmente, y los registros de todas las transacciones enviados automáticamente a los fiscales federales, al IRS, a la SEC. Cada agencia que Aiden creía haber evadido ahora tenía un registro completo de sus crímenes. Señora Mercer, se acercó la agente Brennan mientras su equipo aseguraba a Marcus. Necesitamos que venga con nosotros para una declaración formal. Por supuesto, respondí, pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí. Recogí mi teléfono y reproduje la grabación de la llamada de K del martes por la mañana. Su voz llenó la sala, clara y profesional. Necesito preguntarte algo extraño. ¿Tu esposo está en casa ahora? La grabación reprodujo los primeros momentos de descubrimiento. Los ejecutivos reunidos comenzaron a comprender lentamente, y se dibujó el entendimiento en sus rostros. Uno a uno, las piezas del rompecabezas que había estado construyendo frente a ellos durante meses encajaban, los retrasos inexplicables, los movimientos sospechosos de cuentas, los mensajes secretos. Todo comenzaba a tomar sentido. Algunos murmuraban entre ellos, intentando procesar la magnitud de la estafa. Otros simplemente se quedaron en silencio, absortos y boquiabiertos,
mientras observaban al hombre que habían conocido como Aiden Mercer esposado, confesando su rol en un engaño que había durado meses. Y yo, sentada en medio de esa sala llena de testigos y clientes poderosos, sentía un peso enorme levantarse de mis hombros. Cada fraude detectado, cada transferencia bloqueada, cada secreto descubierto, todo estaba finalmente expuesto, y el hombre que había vivido como mi esposo durante meses estaba ahora enfrentando la justicia. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando los rostros sorprendidos de los ejecutivos y el apartamento transformado en un escenario de justicia. Era un nuevo amanecer. La traición de Aiden había terminado, y lo que quedaba era la verdad, clara y definitiva. No habían venido para una fiesta de aniversario. Estaban allí como testigos de la caída de un fraude masivo que podría haber destruido sus empresas, sus carreras, incluso su reputación. Cada uno de ellos estaba parado o sentado en la sala, todavía confundido, mientras la agente Brennan tomaba el control de la situación. Su esposo, dijo con voz firme, mientras su equipo trabajaba alrededor. Ha estado robando secretos corporativos y facilitando operaciones bursátiles ilegales usando información obtenida gracias al trabajo de contabilidad forense de su esposa. El hombre con el que han estado tratando durante los últimos 3 meses no era Aiden Mercer, sino el señor Webb, contratado para mantener la ilusión mientras el verdadero Aiden Mercer intentaba escapar con activos robados. David Martínez se dejó caer en nuestro sofá, calculando mentalmente la exposición de su firma a este fraude. Jennifer Wu ya estaba en el teléfono, coordinando con su equipo legal, verificando números y transacciones sospechosas. Pero Robert Steinberg se acercó a mí, y en su rostro se vio como el shock daba paso a algo parecido a la admiración. Lo descubriste. Lo planeaste todo. Asentí, agotada, con cada músculo tenso. Lo habían calculado pensando que yo no notaría nada, o que si lo hacía, no podría probarlo. Pero cada irregularidad en la auditoría que mencioné el domingo era real. Sus sistemas habían sido comprometidos, pero ahora el FBI tenía todo lo necesario para rastrear exactamente qué se había tomado y cómo. El teléfono de la agente Brennan vibró. Contestó, escuchó unos segundos y luego me miró. Las autoridades francesas confirmaron que tienen a Aiden Mercer y Madison Vale bajo custodia. Serán extraditados para enfrentar cargos aquí. El apartamento que había sido nuestro hogar, nuestro refugio, se había transformado en una escena del crimen. Los agentes fotografiaban cada rincón, recogían evidencia, trataban nuestra vida juntos como pruebas en un caso federal. Cada objeto, cada mueble, cada nota que Marcus había dejado por toda la casa, cada taza de café olvidada, era un testigo silencioso de la traición y el engaño. Los invitados comenzaron a irse gradualmente, algunos ofreciendo condolencias torpes, otros mostrando un agradecimiento confuso, pero genuino. Sus rostros todavía reflejaban la mezcla de incredulidad y alivio, como si acabaran de presenciar un juicio en vivo. Cuando el último agente se preparaba para salir, la agente Brennan me entregó una tarjeta. Necesitaremos que testifiques. Tu trabajo forense, el virus que creaste para rastrear el dinero, es la base de nuestro caso. Estaré allí, respondí, segura, firme. El apartamento quedó silencioso. Me quedé de pie en la cocina, rodeada por los restos de la última actuación de Marcus, la taza de café aún sobre la barra, la manta que había usado en el sofá, las notas escondidas por toda la casa para recordar sus líneas. Todo eran accesorios de una obra que finalmente había terminado. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Era un video desde Charles de Gaulle, movido pero claro. Aiden esposado, su compostura perfecta rota, siendo escoltado por la policía mientras los pasajeros se detenían a mirar. Madison a su lado, maquillaje impecable pero lágrimas corriendo por sus mejillas, su sueño parisino terminando bajo la custodia de la policía francesa. Reproduje el video una y otra vez antes de cerrar mi computadora. El arresto de Aiden se estaba mostrando en imágenes granuladas del aeropuerto, y de alguna manera, se había convertido en el clip más visto en los canales de noticias financieras. La fecha en la esquina mostraba 6 meses atrás, pero se sentía como si hubiera pasado toda una vida desde aquel martes por la mañana, cuando mi mundo se dividió en dos. El apartamento ahora estaba vacío. Los muebles vendidos o donados, las paredes con rectángulos pálidos donde antes colgaban cuadros. Los últimos boxes se habían ido el día anterior,
dejando solo los ecos de un matrimonio que había sido más actuación que verdadera sociedad. Me quedé junto a las ventanas, observando Manhattan, con las llaves pesadas en la mano, esperando al administrador del edificio que tomaría posesión en 20 minutos. El proceso de divorcio se había movido con una velocidad inusual una vez que los fiscales federales presentaron su caso. El abogado de Aiden, trabajando desde un centro de detención en Francia y luchando contra la extradición, tenía muy poco margen de maniobra frente a pruebas de fraude, robo de identidad y conspiración. La jueza, una mujer que había visto suficientes crímenes financieros para reconocer comportamientos depredadores, se mostró especialmente inflexible con un esposo que había contratado a un actor para reemplazarlo mientras liquidaba activos matrimoniales. Su sentencia no era solo legal, era una declaración: ninguna mentira, ninguna manipulación, ningún engaño podía prosperar bajo la luz de la verdad. Mientras respiraba hondo, dejando que la tensión de los últimos meses se disipara lentamente, entendí algo profundo. Había sobrevivido al fraude más sofisticado, había rastreado cada transferencia, cada mensaje, cada secreto que Aiden había intentado ocultar. Había reconstruido mi vida desde las sombras de su traición, y ahora, finalmente, el mundo podía verlo también. El acuerdo me dejó más de lo que esperaba. La venta del departamento, los fondos recuperados de las cuentas congeladas y los daños que la aseguradora de Aiden tuvo que pagar para evitar un juicio público me daban un alivio económico enorme. El dinero no podía devolverme los 3 meses que dormí al lado de un extraño, ni los 7 años con un hombre capaz de tanta traición, pero sí podía comprarme la libertad para reconstruir mi vida. Mi teléfono sonó con un recordatorio de cita con un cliente. La ironía no se me perdió, mi trauma se había convertido en mi especialidad. El espacio de oficina que había alquilado en el distrito Flatiron llevaba una placa sencilla de latón: Chin Forensic Consulting, especialista en protección de bienes matrimoniales y verificación de identidad. Lo que empezó como recomendaciones de boca en boca, había crecido hasta tener lista de espera. Mujeres que sospechaban que sus realidades habían sido editadas, alteradas o manipuladas por parejas traicioneras, me buscaban para descubrir la verdad. La semana pasada ayudé a una cirujana del Upper East Side a descubrir que su esposo, casado con ella durante 15 años, había estado usando tecnología de deepfake para aparecer en conferencias médicas mientras en realidad manejaba otra práctica en Miami. La semana anterior, una productora de Broadway descubrió que su esposo había contratado a 3 dobles diferentes para mantener coartadas en varias ciudades. Cada caso era como excavar capas de engaño, usando las mismas herramientas que me habían salvado la vida. El administrador del edificio llegó a recoger las llaves con su profesionalismo habitual. Mientras escribía el elevador por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de Giovanni a las 7. Yo invito. Giovanni no había cambiado en 40 años. Seguía sirviendo la misma salsa roja que nuestra abuela declaraba como la única comida italiana aceptable fuera de Nápoles. Los asientos de vinil estaban parchados con cinta adhesiva. Los manteles a cuadros tenían décadas de manchas de vino y el hijo del dueño todavía no podía pronunciar bruschetta correctamente. A pesar de ser la tercera generación de italianos americanos. Cam esperaba en nuestro puesto habitual, en la esquina. Una botella de Chianti ya abierta. Se levantó al verme y me abrazó como si quisiera transmitir años de apoyo y complicidad. Ese abrazo duró más de lo necesario. Habíamos crecido juntas a través de este tormento. El trauma compartido creó un vínculo que iba más allá de la hermandad. Lo lograste, dijo, sirviendo vino en copas que parecían haber sobrevivido a 2 guerras mundiales. El departamento ya se fue, entregaste las llaves hace 20 minutos. Tomé un sorbo. El vino barato sabía a las cenas de domingo de mi infancia. Sentí algo extraño. 7 años borrados en una tarde. No borrados, transformados. K levantó su copa. Por la mujer que descubrió que su esposo estaba en 2 lugares al mismo tiempo y desmanteló una red internacional de fraude. Por la piloto que hizo la llamada que me salvó la vida, le respondí. Bebimos, haciendo del ritual más importante que el vino mismo. K había cargado con culpa durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada. Traté de explicarle que ella solo reveló lo que ya estaba destruido, no lo causó. Pero la culpa de sobreviviente no responde bien a la lógica.
Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre de su bolso. Llegó a mi edificio ayer, dirigido a ti, cuidado de mí. La dirección de retorno mostraba Dayton, Ohio. La letra era de Marcus Webb, precisa y ordenada. Abrí el sobre lentamente, sin estar segura de querer noticias del hombre que había vivido mi vida durante 3 meses. Querida Ava, comenzaba la carta. Quería comunicarme ahora que los procesos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. El FBI ya tenía suficiente sin tu testimonio para darme libertad condicional y servicio comunitario en lugar de cárcel. Estoy dando clases de actuación en un colegio comunitario aquí, finalmente usando mis habilidades para algo honesto. A veces pienso en ti, en cómo alguien se recupera de lo que Aiden hizo. Luego leo sobre tu nueva firma, sobre las mujeres que estás ayudando, y entiendo que has convertido el veneno en medicina. Esa es una fuerza que yo no sabía que existía. La unidad de almacenamiento tenía un objeto que no entregué al FBI, una foto de tu boda que estaba en el paquete de instrucciones de Aiden. Te veías genuinamente feliz. Lamento haber formado parte de quitártelo. Espero que algún día encuentres algo real para reemplazar lo que te fue robado. Con sincero arrepentimiento y genuina admiración. Marcus Webb. Dentro del sobre estaba la foto, Aiden y yo cortando nuestro pastel de bodas, riendo de algo fuera de cámara. Estudié a mi yo más joven, intentando recordar que había sido tan gracioso para provocar esa alegría genuina. La memoria no volvió. Se ve genuinamente arrepentido, dijo K, leyendo por encima de mi hombro. También fue víctima, a su manera. Aiden destruyó múltiples vidas persiguiendo dinero que ahora está congelado bajo custodia federal. Marcus solo tuvo la desgracia de estar lo suficientemente desesperado para tomar el papel. Pedimos nuestra pasta habitual, arrabbiata para mí, linguine y vongole para K, con suficiente pan de ajo para preocupar a cualquier cardiólogo. Los sabores familiares sabían a hogar, a continuidad en una vida completamente reinventada. ¿Qué sigue?, preguntó K, mezclando la pasta con facilidad. Rebecca Harrison mañana. CEO de una startup tecnológica. Cree que su esposo podría estar usando inteligencia artificial para simular viajes de negocios. Y el jueves, el caso Whitman. Pensé que decías para ti, no para trabajar, comentó K, entre risas. Consideré la pregunta, dejándola reposar entre nosotras como un invitado más a la cena. 6 meses atrás, creía que mi futuro estaba trazado, cómodo y predecible. Ahora, a los 37, estaba soltera, exitosa en un campo que había inventado y completamente incierta sobre todo, excepto sobre mi próxima cita con un cliente. No lo sé, admití, sorprendida por mi propia honestidad. Y eso es extrañamente liberador.